Buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Por los que van a ver esta transmisión, y los que aún no me conocen, mi nombre es Blanca Ambrosio y asisto a la Iglesia Príncipe de Paz. Quizás como jóvenes es muy difícil, ¿verdad? Llevar una vida agradable delante de Dios, pero no hay nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y hoy les quiero compartir el tema, la esclavitud, el pecado, ¿verdad? ¿Por qué el pecado? Porque muchas veces, llega a balear nuestras vidas, ¿verdad? Llega a tomar el control de nuestras vidas en algún momento, ¿verdad? Si nosotros le dejamos, ¿verdad?, que tome el control de nuestras vidas. Pero nosotros como cristianos que somos, no debemos de andar en pecado, ¿verdad? Debemos de llevar una vida que a Dios le agrade, una vida santa delante de Dios, ¿verdad? Y el camino correcto siempre, ¿verdad? Como cristianos que somos. Y vamos a hablar ahí en San Juan 8:34 al 36. Si tienen sus Biblias ahí, vamos a ir. San Juan 8:34 al 36. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libre. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Dios nos va a hacer libre de todo pecado. No va a haber pecado en nuestras vidas, ¿verdad? En algunos cristianos sí lo hay, porque me han comentado, ¿verdad? He conocido unas cuantas personas, ¿verdad? Y me han dicho, bueno, me han contado y me han dicho, hice esto, ¿verdad? Está mal y ya estoy metida en las cosas de Dios, ya acepté a Dios en mi corazón, ya me bauticé y estoy haciendo esto. Pero yo les decía, ¿verdad? Pero debemos de dejar todo eso. ¿Por qué? Porque no es agradable delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Tenemos quizás una vida desagradable, ¿verdad? Desordenada, que a Dios no le agrada, pero cuando venimos a los pies de Cristo ya no deberíamos de llevar esa vida, ¿verdad? Desordenada delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Dios nos liberta, nos trae libertad, nos trae esa paz, ¿verdad? Y Dios es el que toma el control de nuestras vidas. En una ocasión yo fui a trabajar y me decía una señorita, pues, ¿te regañó la señora con la que estás trabajando? Sí, le dije, ¿verdad? Era una compañera del trabajo. Y me decía, pues yo voy a la iglesia, estoy bautizada y todo. Me decía, pero yo sí, yo en mis pensamientos la he maltratado. Me decía, porque es mala, me decía, ¿va? No, le digo yo, en cambio yo no, yo ni siquiera en mis pensamientos ha pasado cosa mala para decirle a ella. Simplemente ha pasado, Dios te bendiga, Dios la ama, Dios tiene planes y propósitos para su vida. Es lo único que ha pasado en mi mente para decirle a ella. Le dije yo, hablarle de la palabra de Dios, le decía yo a mi compañera de trabajo, ¿verdad? Que fue hace como 20 días. Y ella me decía, wow, me decía, qué impresionante, me decía. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos realmente metidos a Dios, cuando realmente amamos a Dios de todo corazón, ¿verdad? Lo entregamos todo a Dios, nuestras cargas, nuestros pensamientos, todo. Dios es el que toma el control de nuestra mente, de todo, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Entonces,
por eso, o sea, no hay pecado que nosotros, o sea, podemos cometer, ¿verdad? Porque Dios está ahí, o sea, el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, para guiarnos a toda verdad. Entonces no hay quien nos, o sea, para cometer pecado, no hay ocasión para pecar, ¿verdad? En ese momento, porque Dios es bueno con nosotros, Dios nos trae libertad, ¿verdad? Y el pecado no deberíamos de ser esclavos del pecado, ¿verdad? Como muchos quizás lo están, ¿verdad? Pero no. Vamos a ir también a Romanos 6:18. Y Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Entonces nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Un Dios que nos respalde en todo, ya no más pecado en nuestras vidas. Debemos de sacar todo eso que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Sigue diciendo el 19, dice: habló como humano por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de la vida eterna. O sea, Dios nos ofrece, ¿verdad? Que debemos de santificarnos día tras día, ¿verdad? Estar orando, estar leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Para ser libre de toda atadura, de todo pecado que nos agobie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ha prometido siempre estar con nosotros, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, en medio de cualquier tormenta, de cualquier lucha, de cualquier prueba, Dios siempre está ahí con cada uno de nosotros, ¿verdad? Como cristianos ya no debemos de estar en pecado, ¿verdad? Sino estamos llamados a continuar con el pecado porque hemos muerto al pecado cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús. Todo pecado murió en nosotros, o sea, somos muertos por el pecado, ¿verdad? O sea, ya no debe de haber más pecado en nuestras vidas. La única manera de qué, o sea, ¿cómo podemos dejar el pecado? Hay una manera, ¿verdad? Aceptar a Dios en nuestros corazones, que Dios entra en nuestras vidas, que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ser, ¿verdad? La única manera que podemos ser libres del pecado es por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo llega a morar en nuestras vidas. Entonces ya no seremos más esclavos al pecado. O sea, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. O sea, todo el pecado quedó atrás. Y aquí ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ir ahí también en Romanos 6 al 18. Apocalipsis 2:4. Vamos a ir ahí, Apocalipsis 2:4. Si quizás nosotros nos hemos alejado de Dios y quizás como cristianos hemos caído, ¿verdad?
Pero Dios es bueno, Dios es fiel con nosotros, Dios nos perdona, ¿verdad? Dios está ahí para sostenernos, para levantarnos. Y dice así en Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que nos arrepintamos, que si nosotros quizás nos hemos alejado, que recordemos, por tanto, dice, de dónde, o sea, dónde hemos caído, ¿verdad? Y arrepentirnos, ¿verdad? Dice, arrepiéntate a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios quiere que tengamos un arrepentimiento continuo. Amén. Y vamos a ir ahí también a Juan 3:16. San Juan 3:16. Y dice San Juan 3:16, dice así la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué quiere Dios? Que vengamos a un arrepentimiento, que vengamos, ¿verdad? Que busquemos nuestra salvación, ¿verdad? Que ya no seamos más esclavos al pecado, ¿verdad? Amén.